sistema de servicio social obligatorio. Bienvenida, doctora. Muchas gracias por asistir. Bueno, para todos muy buenas tardes. Como ya lo dijo pues su compañera, mi nombre es Claudia Alejandra Torres Roa. Actualmente soy asesora jurídica de la SCARE, de la Sociedad Colombiana de Anestesiología y Reanimación. Agradeciéndoles por esta invitación y pues esperando que la información que se les dé en este momento sea de su utilidad. La idea obviamente pues es que a través de ustedes esta información se le traslade a las personas que no pudieron venir o que estén interesadas en el tema. Realmente pues como sociedad nuestro interés básicamente es que ustedes, tanto internos como residentes, como rurales, sepan cuáles son las formas de vinculación y contratación que tienen hoy en día, que es un tema de bastante prioridad para nosotros, digamos como sociedad, y pues darles la bienvenida y espero sea de utilidad esta información que se les va a trasladar. La idea de hoy con esta charla básicamente pues es darle una generalidad respecto también del servicio social obligatorio que pues ya fue abarcado por el doctor Luis Carlos, pero pues de alguna forma digamos que vamos a profundizar sobre el tema de la vinculación laboral hoy en día en Colombia para los médicos de servicio social y al final pues obviamente las garantías que actualmente existen en el país respecto de los residentes en Colombia actualmente. Vamos a tocar unas generalidades, la normatividad importante. Yo sé que ustedes de normas pues no saben, pero sí es muy importante que ustedes sepan cuáles son las resoluciones, leyes y normas que existen actualmente para este tema, porque pues son muy claras a la hora de leerlas y son el fundamento, digamos, el arma que ustedes tienen pues para poder garantizar que esos derechos de alguna forma se cumplan. La verificación de las plazas, más o menos vamos a hacer un ejemplo de la situación que estamos pasando hoy en día como sociedad respecto a esa situación y a los cambios digamos, de ley que existe hoy, la forma de vinculación, sus horas extras y compensatorios, que es un tema de interés para algunos de ustedes, supongo, y las residencias y sus garantías. Respecto a las generalidades, pues yo no voy a abarcar mucho sobre el tema, en virtud que el doctor Luis Carlos pues ya creo que abarcó el tema y vamos a entrar, digamos, en materia, que es lo que nos interesa. Ustedes ya saben más o menos cuándo tienen que prestar su servicio social obligatorio, de qué manera deben prestarlo, qué es el servicio social obligatorio para ustedes, que básicamente pues es, digamos, una práctica con la cual deben cumplir para tener la anulación de su título como médicos. Básicamente, ¿por qué tratamos el tema de las plazas? Hay una realidad y es que una cosa es lo que se dice y otra cosa es la práctica. Actualmente en Santander se está presentando una problemática de bastante prioridad para nosotros y es que ha habido mucho engaño respecto a las plazas que se han ofrecido. Realmente el ministerio pues es una figura bastante garantista, pero pues hoy en día el doctor Luis Carlos no puede estar en todas las zonas del país para garantizar que esto se cumpla. Entonces, ¿cuál es el problema? Que el médico básicamente viene siendo el que tiene la obligación de revisar que la plaza que va a ejercer esté habilitada. Nadie en el ministerio le va a decir, no, tranquilo, como usted no sabía, pues yo le doy esta plaza para que usted venga y la cumpla. No, es deber de ustedes como médicos de servicio social obligatorio verificar que esa plaza esté inscrita en el Ministerio de Salud, que la Secretaría de Salud Departamental la avale y que efectivamente sea una entidad, una empresa social del Estado, una IPS que esté habilitada para que puedan prestar su servicio. Por eso traigo este tema a colación, porque siento que a raíz, pues, hoy en día, digamos que la ignorancia sobre el tema, pues, no lo exime a uno de la responsabilidad y también, pues, ustedes tienen que verificar esta situación para que tengan la garantía de ese año que van a prestar en su servicio social. Hay muchas asesorías que llegan, muchísimas, pero se vuelven temas constantes de atención y uno que me llamó la atención es este tema. ¿Por qué? Porque hay médicos que están cumpliendo su servicio social, llevan 5 meses, renuncian, voy a pedir el certificado de que llevo 5 meses en esta entidad y esa entidad no está avalada y tiene que empezar de cero su servicio social. Y nosotros como asesores jurídicos tratamos de hacer lo posible para garantizar esta situación, pero el
ministerio pues en ese aspecto pues no va a entrar a discusión. ¿Por qué? Porque tiene la razón, porque ustedes son los responsables de verificar dónde van a trabajar, porque es su primer puesto laboral. Entonces, esa básicamente pues es la invitación sobre este tema. La duración del servicio social, lo recalco, ya se manifestó que es de 1 año, cosa que para mí es muy importante decirles porque otra asesoría común es que yo soy consciente que ustedes laboran muchas horas en su servicio social. Yo no sé cuántos hayan aquí que ya lo hayan prestado, que sean internos, que ya sean residentes, pero sí es alguna situación que es constante y es una situación de que hay muchas horas extras, muchas disponibilidades, entonces muchas situaciones que aumentan el número de horas. El número de horas no se acumula de tal forma que ustedes puedan terminar su servicio social obligatorio antes de lo previsto. El ministerio es muy claro y como ustedes escucharon ya pues a la máxima autoridad respecto al tema es de 1 año, ¿sí? De 9 meses es por convenio y de 6 es en especialidad. Entonces, aquí lo que nosotros entramos a mirar es si procede o no el pago de horas extras para que ustedes puedan tener las figuras o de sus compensatorios o el reconocimiento del dinero, pero nunca de la terminación anticipada, porque este es un problema también que se presenta. Las ceses, digamos, cuando no están de alguna forma, digamos, que sepan del tema realmente o que tengan una buena asesoría jurídica respecto al tema dentro de sus mismas ceses o dentro de sus mismas IPS, le dicen, no, pues como usted ya lleva 386 horas este mes, entonces vamos a hacer el cómputo, usted se puede ir a los 6 meses y se va. Y el médico se va feliz esperando tener pues su certificación y cuando llega al ministerio le dicen, bueno, pero es que usted solamente prestó 6 meses. Entonces, yo lo que traigo y lo que intento hacer es que a través de los temas que se atienden todos los días en la organización, ustedes ejemplifiquen cuál es la realidad de lo que se está viviendo. Ya algunos la vivieron, otros van para allá, otros están haciéndolo. Entonces, la idea sí es hacer esto de a modo de ejemplo para que pues, ustedes sepan que nosotros somos conscientes de los problemas que ustedes tienen y la idea es mirar cuáles son las soluciones posibles para pues, poder colaborarles en el tema. La normatividad vigente respecto al servicio social obligatorio básicamente es la resolución 2358 del 19 de junio del año pasado, que modificó la resolución 1058 del 2010. Básicamente toda la normatividad y toda la presentación que vieron anteriormente se refiere a la primera resolución. Esa es la resolución que hizo las modificaciones, incluyó las prioridades de que habla el doctor Luis Carlos y básicamente pues hizo los cambios a que él hizo referencia en cuanto a los sorteos y calificación de plazas actualmente. La ley 50 del 81 pues que es digamos la base más importante porque es la creadora del servicio social obligatorio en Colombia, pues no son normas obviamente que tienen mucho pasivo jurídico respecto al tema, pero digamos que son básicamente las más importantes. La verificación de la plaza, que ya pues hice acotación en el tema, que debe contar con la aprobación de las direcciones departamentales de salud, súper importante pues para que ustedes ahorita que van a prestar ese servicio social sea lo primero que verifiquen, que sea una entidad que tenga su registro de tal forma que ustedes puedan obtener el título de manera legal y de manera rápida. Ahora vamos a entrar en materia. ¿Cuáles son las formas de vinculación hoy en día habilitadas pues en Colombia para la vinculación de servicio social obligatorio? Hay algo que me llamó mucho la atención de la presentación anterior. A mí me parece que es válido lo que se menciona en la misma, pero es una realidad totalmente diferente. El gobierno está haciendo una buena labor en los cambios jurisprudenciales y digamos legales que está haciendo, pero llevarlo a la práctica es mucho más complicado de lo que parece. Y para mí como abogada laboralista, pues espero de verdad que llegue el día en que los contratos de prestación de servicios para ustedes se acaben. Realmente lo espero, lo anhelo y creo que eso se puede lograr. Creo que debe haber una reglamentación que permita que esa situación se acabe, porque realmente creo que ustedes son los más perjudicados y pues nosotros también, porque nos cierran las puertas para prestarles un servicio, para poder garantizar sus derechos y pues muchas veces nos quedamos cortos en mecanismos de defensa judicial para hacerlo, ¿no? El primero es el contrato laboral. El contrato laboral, estas tres formas son muy importantes. Ustedes deben saber que tanto una empresa de servicios de una empresa social del Estado como las IPS solamente los van a contratar o por prestación de servicios o por contrato laboral. Pero si estamos hablando de una empresa social del Estado, ustedes pueden estar vinculados por cualquiera de las tres modalidades que ya les mencioné, que es el TUPS,
el contrato laboral, que se les calificaría como trabajadores oficiales, cosa que pues no es muy, hay un debate ahí que ya les voy a mostrar, y pues la vinculación legal y reglamentaria, que es la que a nivel nacional pues se espera de parte de todas las empresas sociales del Estado, o lo que ustedes conocen como médico de planta. Yo soy médico de planta. Ahora, el contrato laboral, ¿qué es lo más importante del contrato laboral? Ustedes deben saber que tiene un término fijo y un término indefinido. El de término fijo, que es el que ustedes van a celebrar, porque como ya lo mencioné y ya se recalca una y otra vez, su vinculación es por un año, lo ideal es que sea un contrato a término fijo, este debe ser por escrito. Preocupante que hoy en día haya médicos del servicio social que tengan un contrato verbal. Sí, es bastante preocupante esa situación. ¿Por qué? Porque pues la idea obviamente es garantizarles a ustedes la prestación del servicio por un año. Entonces luego realmente el perjudicado viene siendo la empresa que los vincula mediante esa modalidad. También es permitido que ese contrato a término fijo incluso sea menos de un año en el término, porque ustedes saben que esos contratos vienen renovándose a medida que se van acabando si no existe un preaviso por parte de su empleador, ¿sí? Entonces esos contratos sucesivamente se renuevan hasta que ustedes cumplen un año y pues hay algunas empresas que continúan con la prestación del servicio del médico, cosa que pues es muy favorable si él no ha decidido por retirarse a hacer su residencia, y eso le funciona para que haya una vinculación pues más allá del servicio social. Importantísimo también que sepan que esto se denomina salario, que está regido por las normas del Código Sustantivo del Trabajo, o sea, ustedes van a ser tratados como un empleado normal, un empleador, un trabajador, bajo las normas legales que los cobijan, donde ustedes van a tener un salario y que es permitido que ese salario, el 40% del mismo puede ser no prestacional. Eso es súper importante que lo tengan en cuenta porque en muchísimas asesorías que nosotros atendemos a nivel de liquidación de prestaciones, pues el socio o el médico que atendemos en la organización nos dice, no, es que mi liquidación porque es que mi salario es de 3.600.000. Bueno, listo, déjeme ver su contrato. Y resulta que el salario básico está por 2.500.000 y el médico no sabía que el resto no es prestacional. Entonces la expectativa de la persona en el momento en que llega a su liquidación, pues obviamente es totalmente distinta. Y eso para nosotros ha sido, pues digamos, una situación bastante difícil porque ya cuando la plata está a punto de llegar, decirle al socio, no, lo que usted va a recibir pues es mucho menos, es una situación dramática. Por eso la invitación y realmente de la SCARE es que ustedes se asesoren antes de firmar un contrato, que sepan cuáles son, digamos, los beneficios que tienen y cuáles son las prerrogativas favorables y desfavorables respecto de cada contratación. El contrato laboral permite el reconocimiento de recargos nocturnos, de recargos diurnos, del pago de hora extra. Importantísimo que ustedes sepan que las horas extras no se crean por el hecho de trabajarlas. Eso es fundamental. ¿A qué me refiero? Resulta que en Colombia, a nivel jurisprudencial, se ha dicho que la carga de la prueba de las horas extras la tiene la persona que las trabaja. Quiere decir que yo tengo que tener una autorización previa de mi empleador para el reconocimiento de esas horas extras, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? También en la práctica se presenta. Doctor, necesito que esta noche usted trabaje de 6 de la noche a 6 de la mañana, eso va dentro de su jornada, no, eso ya es horas extras, ¿cierto? Si a usted le hacen la invitación, eso para mí ya viene siendo una hora extra que se reconocerá ya sea si es diurna, nocturna, bueno, en fin. Pero si no hay un documento que esté firmado reconociendo que esas horas extras se elaboraron por el médico, para nosotros es casi imposible cobrarlas, ¿sí? Y en un proceso judicial, las pruebas idóneas son esas. Entonces no podemos decirle al socio, vamos a un proceso sin pruebas, donde usted va a tener que superar el proceso, nosotros lo vamos a acompañar, pero pues no vamos a ganarlo, porque no tengo con qué defenderlo. Entonces, antes de que se presenten esas situaciones, consulten, asesórense, que estén seguros de lo que ustedes realmente van a tener que trabajar y que se lo van a pagar. Para nosotros eso es lo más importante, teniendo las pruebas que no van a proceso, ¿cierto? Ahora, dentro del contrato laboral, uno de los temas, pues básicamente más importantes es que sepan cuáles son las prestaciones sociales a las que tienen derecho por ese contrato. Como ya lo saben, pues son la prima, las cesantías, intereses a las cesantías y vacaciones. Eso respecto a un contrato laboral.
con fórmulas establecidas por la ley laboral colombiana para la liquidación de cada una de las cosas. Aquí no les voy a decir las fórmulas porque no pretendo que se las aprendan, pero la idea es que sí tengan una idea de cuáles son las prestaciones sociales a las que tienen derecho. Un tema supremamente importante, renuncias. Resulta que este es un tema de asesoría constante. ¿Por qué? Pues porque obviamente uno llega a un lugar de trabajo, espera que sea lo mejor del planeta, mi primer trabajo, esto va a ser genial, y se lleva con sorpresas negativas respecto de que no tiene una buena relación con el gerente, o que de alguna forma pues se aburrió, o sale una mejor oferta laboral, entonces me tengo que ir. Cuando usted tiene un contrato laboral, en este caso la renuncia puede ser, ¿qué pena? La renuncia puede ser en cualquier momento. Ustedes pueden renunciar en cualquier momento. Eso que se denominaba el preaviso, ya hoy en día pues no existe para el trabajador. El preaviso existe, pero para el empleador, que sí debe preavisar cuando se terminará el contrato, en dado caso de que sea a término fijo, ¿cierto? Pero si es de ustedes pueden presentar la renuncia en cualquier momento. Hay algo que, digamos, es muy importante para nosotros también recalcar, y es que como es su primer empleo, pues la idea no es que ustedes renuncien y a la hora de baño. La idea es que ustedes tengan la conciencia de que aquí se está jugando también su buen nombre y, digamos, su primer reflejo en la vida laboral como médicos. Entonces, ¿qué se les recomienda? Pues si usted sabe que va a prestar un servicio social y que en una semana pues va a tener que estar, pues que es en 3 días, usted manifiesta la fecha hasta la cual va a terminar, y de esa forma le da la posibilidad a la ES o le da la posibilidad a la IPS para que tenga un momento importante para, digamos, suplir esa vacante, porque digamos que de alguna u otra forma sí se puede generar un problema en la atención y en la prestación del servicio. Y recuerde, pues ya acoto nuevamente lo que dice el doctor Luis Carlos, y es muy importante concientizar al médico de la labor social que está realizando. Eso para nosotros es fundamental. Entonces, por eso traigo acotaciones ese tema. Ahora, en cuanto al tema de despido, pues ustedes saben que el despido puede ser por justa o sin justa causa. Las justas causas están determinadas en el Código Sustantivo del Trabajo y también en el contrato laboral. Entiéndase que pues este contrato también debe tener cuáles son las justas causas respecto del cargo que ustedes van a desempeñar, que en algunos casos, y en este caso obvio son especiales en algunos puntos. Si es injusta causa, pues obviamente deberá pagar una indemnización que en su momento se entrará a liquidar respecto al salario que tenga. Ahora los contratos pues, por prestación de servicios, que son la figura más difícil respecto de la contratación para los médicos de servicio social obligatorio. ¿Están permitidos o no en Colombia? Sí están permitidos. Que no se lleven a la práctica como realmente deben ser es diferente, ¿sí? Otra cosa en la que hizo mención el doctor Luis Carlos, y pues en este momento obviamente la expectativa es que no existan contrataciones a través de sindicatos, ni a través de cooperativas, ni de empresas de servicios temporales, pero sí existe esa vinculación. No hay una norma que las prohíba. O sea, la vinculación respecto a cooperativas de trabajo asociado sí están prohibidas, pero si la cooperativa realmente está fungiendo como cooperativa, pues no puede dejar de existir. Lo que pasa es que hoy en día pues no hay, digamos, un tipo de seguimiento de estas cooperativas, entonces realmente sí existen hoy contratos de esa manera. Incluso hoy en día la invitación es que ustedes averigüen esa cooperativa de dónde salió y qué es. Yo no voy a nombrar aquí porque pues esa no es la idea, pero sí tenemos una problemática en Santander bastante grande, donde ustedes han caído en engaños y no solo médicos internos ni residentes, sino ya anestesiólogos graduados, ginecólogos graduados, a los cuales se les puede votar hasta 50, 60 millones de pesos, que prestaron su servicio de buena fe y hoy en día se les debe a través de esas asociaciones o corporaciones. Entonces, la invitación es que sí averigüen quién los contrata, ¿sí? Entonces, eso me parece muy importante. Ahora, respecto al contrato de prestación de servicios, es una figura jurídica que está regida por las normas pues del derecho civil, del Código Civil y del Estatuto de Contratación Estatal. No tiene nada que ver con las normas de derecho laboral desde ningún ámbito. Aquí pues los aportes a seguridad social deben ser sufragados por ustedes mismos respecto del 40% del valor total del contrato.
Como ustedes saben, antes de presentar sus cuentas de cobro se les exige de alguna forma que ustedes estén al día en su aseguradora de riesgos laborales y en su EPS. Hoy en día incluso, si ustedes lo prefieren, en pensión. Y es obligatorio que ustedes den estos pagos para que les cancelen sus honorarios, ¿sí? Pagos que obviamente se harán sobre el 40% del valor del contrato. Y el valor del contrato, pues en este caso, será todo lo que ustedes vayan a devengar durante el año de vinculación o durante los meses que fueron contratados, porque también es válido que se les contrate primero por 3, luego por los otros 3, luego por los otros 3, y así hasta terminar el año. ¿Es garantista? No, obviamente no, porque ustedes no van a recibir una liquidación de prestaciones sociales de ninguna forma. La única forma que esto genere un pago de esas prestaciones es demandando, es acudiendo a la justicia, a la Administración de Justicia, para que a través de una sentencia judicial estos derechos se reconozcan. Si es posible demandarlos. ¿Cómo? Porque ustedes obviamente dentro de las OPS, y cuando ustedes están vinculados por OPS, pues cumplen unos horarios, reciben unas directrices, reciben unas órdenes específicas, tienen que asistir a reuniones de junta, muchas veces nos nombran incluso coordinadores médicos siendo rurales. Entonces digamos que de alguna u otra forma sí se genera una subordinación y sí es posible demandar. La invitación, pues obviamente, como lo dice el doctor, de alguna forma no es irnos por todos lados a tratar de iniciar muchísimas demandas en este aspecto, sino que las entidades entiendan la naturaleza del contrato y lo cumplan, de tal forma que ellos evitan la demanda y a nosotros la idea de iniciar la demanda, porque si yo ya sé que soy contratista, pero a mí no me exigen el horario, yo misma me pongo mis turnos, voy cuando yo quiera y presto el servicio, pues súper, porque así puedo tener más contratos y no hay problema, ¿cierto? Pero entonces, sí, la invitación esa es. Aquí pues obviamente hablamos de unos honorarios, de salario ni de factores salariales vamos a hablar. No procede el pago de prestaciones sociales y siempre debe ser por escrito. Si a usted lo contratan por OPS o prestación de servicios, pero no ha firmado nada, usted lo que tiene es un contrato laboral a término indefinido. Así de sencillo, ¿sí? Entonces es súper importante que eso lo tengan en cuenta, porque es un requisito esencial para la existencia de la vía jurídica de este tipo de contratos. Ahora, la vinculación legal y reglamentaria o de empleo público. Esta pues es una de las vinculaciones más comunes y tal vez la más garantista que existe hoy para los médicos de servicio social obligatorio. ¿Por qué? Porque el profesional de la salud tiene la garantía de que está siendo nombrado como médico de planta. O sea, quiere decir, hace parte de la planta del hospital y funge como empleado público. Por lo tanto, pues no van a cubrir todas las normas de derecho público que están respecto al tema. Aquí ya no hay código sustantivo de trabajo. ¿Por qué lo traigo a colación? Porque esa es una de las asesorías más comunes. Bienvenidos sean aquellos socios que quieren saber cuáles son las normas que lo cobijan en el momento en que pues, van a firmar un contrato o que se van a vincular a una ESI. Porque entonces llaman y dicen, no, pero es que aquí mi contrato laboral es un médico de planta, pero es que resulta que el código de trabajo dice que yo en este momento tengo unas horas extras que deben ser pagadas así. No, las horas extras tienen que ser miradas, pero desde la norma que las rige, que es especial para los empleos públicos. Aquí de ninguna forma se le va a tratar con el código sustantivo, ni frente a descargo, ni frente a cláusulas, ni frente a nada, porque usted no es un empleado, ni digamos un trabajador que está contratado por una entidad de derecho privado, todo lo contrario. Entonces, eso es importante que lo tengan en cuenta. Esta vinculación debe ser por el término de un año, la gran mayoría pues obviamente de resoluciones y actas de nombramiento así lo señalan. Recibe todos los factores salariales de un empleado público. ¿Cuáles son esos factores salariales hoy en día reconocidos? Las prestaciones son las cesantías, intereses a las cesantías, vacaciones, prima de servicios hoy en día, que ya les voy a explicar qué está pasando actualmente con ese monumento. Y aquí lo más interesante es que ustedes tienen derecho a otras primas, la prima de Navidad y la prima de vacaciones. Como ustedes pueden ver, pues aquí está señalado a qué equivalen, y eso es algo que hace una liquidación muchísimo más garantista para aquel médico, pues que obviamente en el momento de reclamar su liquidación pues se va, digamos, un poquito con las manos más llenas, que es el que está vinculado por contrato laboral. Entonces es importante que lo tengan claro. ¿Por qué? Porque cuando ustedes le liquidan sus prestaciones también, a través de esta vinculación les entregan
una resolución o un acto administrativo donde le liquidan las prestaciones. Listo. Y el médico se va convencido de que solamente 3 tiene reconocimiento, tiene pago y las recibe. Entonces, ojo, porque así como las cosas en el derecho se hacen, se tienen que hacer. Y esos actos administrativos están sujetos a recursos para poder debatir eso que contiene el acto administrativo y de alguna forma que pues no se reconozca solamente lo que dice ese acto, sino lo que por ley le corresponde pagar al médico, ¿cierto? Hay un tema aquí bastante importante que es el tema de horas extras y compensatorios. El decreto 1478 del 72, que es básicamente el que rige toda esta vinculación a través de empleos públicos, señala que cuando una persona trabaja en un día festivo o domingo, quiere decir persona empleado público, tiene derecho a un día de compensatorio para cada domingo y festivo laboral. Esos son sus compensatorios, ¿cierto? Quiere decir que si usted está trabajando un domingo o un lunes festivo, usted tiene derecho a que se le dé un día hábil de reconocimiento en compensación por esa labor. Eso es importante. Ahora, horas extras, la asesoría más común que podemos atender. ¿Procede o no procede el pago? Hoy en día los empleados públicos sí pueden ser sujetos de pago de horas extras, pero resulta que hay una normatividad especial que señala bajo qué nivel y bajo qué rango. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Solamente es permitido el pago de horas extras a los niveles operativos y asistencial grado 9 y grado 19. ¿Cuál es el problema? Que cuando sale el acto administrativo que los nombran y los posesionan ustedes, la AS no se encarga de informarle qué nivel ni qué cargo ostenta. Y esta es, digamos, la limitante más grande que nosotros podamos tener. Por eso entonces, ¿qué? Nos aprovechamos de ese error para cobrar la hora extra si no sepamos usted en qué cargo está. Porque si las laboró, porque se las obligaron a trabajar y porque si usted no se da cuenta del mismo error, pues nosotros se las vamos a cobrar. ¿Sí? Entonces, eso es muy importante. Hora extra que se genera, hora extra que cobramos. Y si es más de 50 horas extras semanales, pues lo que hacemos es solicitar compensatorios. Eso es lo que hacemos, para que de alguna forma, pues a veces, digamos que esto es común, no sé si están de acuerdo conmigo, a veces al médico no le interesa tanto el dinero sino el descanso. El desgaste que ustedes están sujetos constantemente hace muchas veces que la prestación del servicio no sea óptimo, que no sea lo que ustedes esperan y que aquel paciente que llega pues tampoco sabe que usted viene sin dormir desde hace 3 días porque le tocó urgencia, porque le tocó consulta, porque le tocó. Entonces, digamos que sobre este tema es bastante importante, pero la idea es aprovecharnos un poco del error de las empresas sociales del Estado y cobrar las horas extras y no sepamos en qué rango están. Eso a modo de, digamos, de tip. ¿Procede o no el pago de la prima de servicios? Bueno, la prima de servicios es uno de los factores salariales más importantes para los empleados públicos. Así como yo, trabajadora dependiente, recibo mi prima, pues para los empleados públicos también se genera este pago de esta prima. ¿Qué pasó? Resulta que la ley, el decreto 1478, del 72, señala que la prima de servicio solamente será paga para los empleados públicos del orden nacional, más no territorial. Esto vino a ser abolido luego por la ley 10 del 91, que dice que aquellos que hayan sido vinculados antes de esta ley pues la siguen devengando y los después del 91 pues ya se quedaron sin prima. ¿Qué pasó? Pues que las heces siguieron pagando la prima, las heces territoriales. Entonces yo, empleado público territorial, seguía devengando mi prima y la entidad se da cuenta y dice, miércoles, le estamos quitando plata al Estado y no nos habíamos dado cuenta, entonces aquí hay un déficit, entonces vamos a quitar la prima. Y salió la sentencia de la Corte Constitucional C-402 del 3 de julio del 2013 cuando le dijo, hay que parar, no vamos a pagar más de prima de servicios para entidades territoriales, solo para entidades nacionales, o sea, cargos públicos de orden nacional. Gravísimo. Eso fue gravísimo porque entonces en ese lapso de tiempo a partir del 2013 no me la pagaron, pero sí me la pagaron en junio y resulta que cuando entró en vigencia le debían el otro tanto y entonces ¿qué hacemos? Pues el gobierno se preocupó a raíz de esta situación y resulta que el 20 de noviembre del año pasado sacó un decreto que es el 2358 del 2014 y dijo
En virtud de esta solicitud y este problema tan grande que tenemos, pues vamos a pagar la prima, pero la vamos a pagar a partir de los que se vinculen desde el año 2015. O sea, este año, un médico del servicio social que empieza el servicio social en este mes ya debe recibir prima de servicios. ¿Sí? Importantísimo que lo sepan. ¿Por qué? Porque el desconocimiento hace que la ESE no se lo pague y le dicen, no, es que desde el 2003 eso ya está declarado inasequible, nosotros no tenemos por qué pagarlo. Mentira. Ya hay un decreto que lo regula, hay un decreto que lo ordena, que lo reconoce, y es importante que ustedes lo sepan. Ahora vamos a tocar el tema, un tema controversial, que es básicamente pues, las garantías que existen hoy para los médicos residentes a nivel nacional. La idea más o menos del tema que se va a tratar ahorita es mostrarles cuáles son las garantías y qué derechos y qué protección se le debe garantizar de alguna forma al médico residente hoy en día en Colombia. Los médicos residentes, pues ustedes muy bien lo saben, son los estudiantes que desarrollan pues, el posgrado en cualquiera de las especialidades que existen hoy en el sector de la salud. Básicamente, las normas importantes que regulan digamos, la función de los médicos residentes hoy en día en Colombia son, primero, el decreto 2376 del 2010, por medio del cual se reguló la relación docencia-servicio, que así se denomina. ¿Sí? Esa es básicamente la relación que existe hoy entre los residentes en Colombia. La ley 100 del 93, que esa ya tiene su tiempito, en el artículo 193, parágrafo 1, señala la forma en cómo debe generarse el pago de afiliación para los médicos residentes a nivel nacional. El decreto 055 del 2015, que reglamentó la afiliación a estos estudiantes, o sea, reglamenta el 2376, y un concepto muy interesante de la Superintendencia Nacional de Salud del año 2010, del doctor William Vega, que es una persona pues, que es de admirar en este tema, y básicamente señala cuáles son las garantías y beneficios que ustedes deben tener y deben contar, y las universidades deben garantizar en el momento en que ustedes son médicos residentes. El decreto 2376 que yo les comento es básicamente la norma más importante y que señala cuál es el tipo de relación que existe entre la universidad y la IPS y respecto de la universidad y el residente. Esta es una relación que se denomina de docencia-servicios, y básicamente lo que señala es eso, que la relación del residente respecto a la IPS y a la universidad nace a través de un convenio, ¿cierto? Un convenio interinstitucional que se debe celebrar entre la IPS y la universidad, y debe contar con unos requisitos supremamente, digamos, exigentes que señala el 2376 y donde indica cuáles son las funciones, objetivos, indicaciones, especificaciones, número incluso de estudiantes en cada especialidad, y ese convenio debe tener una duración de 10 años con el fin de garantizar el seguimiento y la continuidad de la prestación de ese servicio. Entonces es súper importante que reconozcamos la naturaleza jurídica de esta relación, de tal forma que ustedes sepan de entrada, que eso ya más adelante se lo voy a decir, no existe ningún vínculo laboral, de ningún tipo, ¿sí? Porque aquí no se firma ningún contrato laboral, lo que se firma es un convenio. ¿Cuál es la finalidad del convenio? Cubrir los riesgos del personal vinculado, y en este caso, pues el personal vinculado, y el más importante, ¿quién es? Pues el residente, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la idea? Precisamente garantizarle, ya que no lo tengo vinculado, ya que yo no lo voy a contratar, ya que no le estoy pagando, pues garanticémosle al menos que los riesgos sean cubiertos, porque hay unos riesgos, obviamente, a los cuales se va a ver sometido en la prestación de ese servicio, ya sea riesgo biológico, un accidente de trabajo, una enfermedad general, porque Dios no quiera, todos nos podemos enfermar. Entonces la idea es obviamente garantizar ese tipo de riesgos. Aquí, bueno, las garantías. Ya. ¿Cuáles son las garantías? Y las, digamos, las garantías de protección del bienestar que se le debe garantizar al estudiante en el convenio. Estos son los puntos más importantes. Y esto lo señala el decreto 2376. El primero es cubrir los riesgos creando una póliza de responsabilidad civil extracontractual frente a terceros y obviamente a sus amigos.
¿Qué es lo que se busca? Que la universidad genere la póliza, que ella misma sea quien pague la póliza, donde obviamente quien viene a ser el beneficiario es el residente y de alguna forma, pues digamos, garantizar los riesgos que se puedan generar de la relación de docencia-servicio. Yo no soy honesta, pues es un análisis bastante difícil de realizar. ¿Por qué? Porque yo entiendo que ustedes como residentes deben cumplir horarios, tienen, digamos, de alguna forma unas obligaciones administrativas y demás, pero pues la idea también es que de alguna u otra forma sí se les está garantizando esto y la idea es que a través, digamos, de la asesoría que ustedes obtengan, pues sepan que tienen garantías y que tienen que hacerlas valer y cuáles son los métodos para hacerlo, ¿cierto? Aquí pues obviamente esto es lo más importante, que es la afiliación al sistema integral de salud y riesgos, donde ustedes vienen a cotizar con un ingreso base de cotización de un salario mínimo. Entonces quiere decir que ustedes en este momento son cotizantes en salud y son cotizantes, no son cotizantes, están beneficiados por la aseguradora de riesgos laborales, ¿sí? Este es un tema bastante delicado también. El convenio debe señalar, digamos, el número máximo de turnos, tanto, digamos, los turnos del día y los turnos semanales. Aquí estamos hablando de unas 12 horas diarias sin superar 66 horas semanales. Yo los entiendo, en la práctica esto pues no se ve, no se lleva a cabo, eso lo sé, ahora muchos de ustedes. La idea es entender, digamos, que esto es una pedagogía y es la idea de que ustedes pues obviamente tengan la oportunidad de un aprendizaje de aquellas personas que tienen más experiencia. Obviamente ustedes saben que pues el sector de la salud actualmente en Colombia tiene muchísimas falencias y pues digamos que la demanda del servicio es bastante alta y por eso muchas veces es que en la práctica pues no se puede llevar a cabo que los turnos sean de 12 y 66 semanales, sino que traspasen muchísimo más de lo que realmente señala la norma, ¿sí? En este caso pues obviamente no cabría el pago ni de horas extras ni ningún reconocimiento extra precisamente por la naturaleza del vínculo, pero de alguna u otra forma pues eso es lo que debe señalar el convenio. También deben garantizar unos descansos durante la residencia, de tal forma que ustedes pues tengan momentos de recuperación por las arduas horas, digamos, de trabajo y también pues por la carga académica que representa para ustedes esos años de residencia. Ahora, súper importante, no existe ningún vínculo laboral por ser una relación académica, derivada del convenio ya mencionado. Entonces, de ninguna forma existe un contrato laboral. La vinculación y la afiliación que se realiza tanto a la aseguradora de riesgos laborales como a la EPS de su escogencia se hace a través de dicho convenio para que ustedes sean beneficiarios de las prestaciones económicas derivadas de esa afiliación y de alguna forma garantizar y evitar los riesgos que se generan de la relación laboral o no de la relación laboral, digamos, de la prestación del servicio que ustedes hacen. Aquí es importante señalar que de ninguna manera está permitido que ustedes sufraguen estas afiliaciones. Las afiliaciones las debe pagar las instituciones que hacen parte del convenio, que son las universidades y en este caso las IPS, donde ustedes van a prestar el servicio. Entonces, eso es supremamente importante. Debe haber un consenso entre las partes y debe estar señalado en el convenio quién es el que va a asumir el pago de las afiliaciones en este caso, ya sea la totalidad de la universidad o totalmente la IPS o que se repartan como si fueran o fungieran como empleador y en este caso empleado, ¿cierto? Porque pues hay que cubrir un monto y debe ser la totalidad del monto para garantizar la afiliación. Y tienen que estar al día en el pago porque si no se puede generar una mora o se puede generar una sanción respecto al ministerio porque ustedes no pueden estar prestando el servicio sin que efectivamente estén afiliados. En este caso les reitero, la garantía que se lleva a cabo es para EPS y ARL, para una entidad prestadora de salud y para una aseguradora de riesgos laborales. Ustedes no están obligados a pagar pensiones de ningún tipo. O sea, aquí no tienen por qué estar cotizando a pensión, ni los deben obligar a cotizar porque ustedes no tienen un vínculo laboral. Eso no se lo van a tener en cuenta como semanas de cotización. Por lo tanto, hay que tener, digamos,
Ojo con eso, ¿sí? Que de ninguna forma digan, no, es que usted tiene que estar cotizando a algún fondo de pensiones y eso no es verdad. Y mucho menos pagar impuestos, o sea, ni el SENA ni el CBF, o sea, para fiscales ustedes están exentos también de eso precisamente porque no es derivado de un contrato laboral, sino de una relación con una naturaleza jurídica diferente. No es legal que los aportes los hagan los médicos residentes. Y tampoco es legal que les incluyan el pago de esos aportes en la matrícula. Yo les voy a ser honesta, ese caso no lo he visto. Sé que a nivel nacional sí se ha presentado y se han generado sanciones para las universidades que pretendan hacerlo. Entonces es también su responsabilidad verificar que la matrícula sea acorde con lo que el programa exige, más no que se les incluya el pago de dicha afiliación. Súper importante que ustedes sepan a qué tienen derecho. Básicamente lo ideal es que ustedes sepan que son estudiantes y que a la vez son cotizantes, y por ser cotizantes tienen derecho pleno a las prestaciones económicas que se derivan de esa afiliación a la EPS. ¿Cuáles vienen siendo? La licencia de maternidad, las incapacidades por enfermedad general, la licencia de paternidad o la famosa Ley María, que básicamente no están estipuladas dentro del convenio porque eso no lo menciona, digamos, en ninguna norma o en ninguna capítulo o en ningún artículo, pero sí deben saber que esas son las prestaciones que deben garantizar las entidades prestadoras de salud a las que ustedes están afiliados. ¿Y esa plata para quién va? Para el estudiante, para el cotizante. Del doctor Víctor, porque realmente tenemos unas situaciones especiales que pues han surgido a raíz de las asesorías, y básicamente pues la iniciativa del doctor Víctor, pues al cual felicito que se preocupe por este tema, porque me parece preocupante que una situación de esta se presente. A veces puede ser por malentendido dentro del mismo convenio, porque ellos no conozcan hasta dónde puede llegar su punto, digamos, de actuación, ¿cierto? Entonces la idea es que cuando se presenten este tipo de situaciones respecto de cada médico, pues ustedes acudan a una asesoría para nosotros poder prestarles ese servicio. O sea, la idea no es pretender o suponer la mala fe de parte de quienes los están vinculando y quienes de alguna forma les están dando esta posibilidad de aprendizaje. La idea es que ellos también sepan cuáles son las normas que los están rigiendo, porque a veces no saben, digamos, la misma naturaleza jurídica de dónde proviene ese vínculo, y por eso se presentan esas situaciones, digamos, de confusión. Incluso el médico no lo sabe, y cuando el médico no lo sabe y cuando yo no sé a qué tengo derecho, pues no puedo reclamar, ni sé cómo hacerlo. Entonces sí es importante que ustedes sepan que estas son las prestaciones sociales o las prestaciones a las que tienen derecho por estar pues vinculados al sistema: a la enfermedad general, al accidente de trabajo, la licencia de maternidad, enfermedad profesional, licencia de paternidad y accidente de tránsito, obviamente cumpliendo los requisitos especiales que cada una de ellas señala. No es que de manera inmediata pues a mí me van a dar la licencia, llevo 2 días cotizando, entonces estoy afiliada a la EPS, entonces me la van a dar completa, ya voy a tu no. Hay unos requisitos establecidos también por la ley para que proceda el pago de dichas licencias. Y eso, en este caso, pues por ser igual una afiliación como cualquier otra, pues debe cumplirse, ¿sí? ¿Cómo se debe pagar? A través del PIDA o la planilla integrada de liquidación de aportes, que eso no lo van a realizar ustedes, eso lo realiza directamente por la entidad que tiene a cargo el pago. Entonces, pues realmente desde ese punto de vista no existe, digamos, duda. Yo les agradezco la atención, de verdad pues espero haya sido muy clara con el tema. Nosotros estamos muy interesados en que ustedes se asesoren antes de, para evitar este tipo de situaciones que se presentan todos los días. Entonces, realmente pues si existe alguna pregunta, con mucho gusto pues estoy atenta a resolverla si es así y el tiempo lo permite, y si no, pues muchísimas gracias por su atención.